Y es que recordando un poquito lo que habíamos visto la semana pasada, básicamente con el input box vimos la forma en que se puede trabajar esta nueva función, ¿verdad? En sus diferentes modalidades. Pero hasta ahí nada más habíamos llegado. El día de hoy, ok, Palma, yo le tomo la asistencia. Entró porque todavía entró a tiempo. Yo se lo voy a colocar. Entonces, el día de hoy vamos ya a pasar a ver en acción cómo es que se trabaja ya el input box, pero ya permitiendo el ingreso de datos por medio de este y ya no colocar en este caso los datos directamente al text box. Así que el día de hoy vamos a mostrar cómo ingresar los datos por medio de un input box y obviamente mostrar la respuesta y cómo trasladar los datos que entran en un input box hacia un text box. Así que vamos a iniciar con este último ejemplo que les mencioné ahorita en este momento. Vamos a ver cómo podemos pasar los datos que ingresan de un input box hacia un text box. Para este ejemplo, vamos a tomar acá lo que sería un text box. Vamos a colocarlo por acá y le vamos a colocar como nombre a este text box de acá, txt1 nada más, porque no vamos a hacer mayor cosa con él. Vamos a crear otro input box. Vamos a pegarlo por acá. Ya este botón le voy a colocar input box con variables. Input box 6 con variables. Bien, ¿qué es lo que se pretende hacer con esto? Algo muy sencillo. Vamos a colocarle a este, si no estoy mal, este es el BTN6. Sí, BTN6. Bien, vamos a hacer algo muy sencillo el día de hoy, como les decía. Al momento que yo ejecute este botón, vamos a permitir el ingreso de un dato, puede ser texto, un número, que sea, y que automáticamente aparezca acá. Es decir, de acá pasa acá. Bien, para ello vamos a hacer acá doble clic para poder pasar al área de programación, al área del código. Vamos a quitar la cámara para que no estorbe. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Tenemos dos formas para hacerlo. La primera es, obviamente, hacerlo de manera directa, es decir, que al momento que le demos clic, vamos a colocar acá txt1.text va a ser igual al valor que en este caso se escriba dentro del input box. En este caso vamos a colocar acá ingrese un dato, nada más. Esa sería la sintaxis. Al momento que yo le dé clic al btn6, quiero que aparezca en el txt1, adentro del txt1, quiero que aparezca el valor que se llegue a colocar dentro del input box. Vamos a ver entonces cómo funciona esto. Vamos a esperar a que cargue. Vamos a darle clic acá y vamos a ingresar un dato, por ejemplo el 18. Le damos a aceptar y fíjese muy bien que el 18 ya está acá. De manera directa acaba de ingresar. Vamos a ingresar otro dato. Vamos a colocar acá jornada. Pero fíjese algo muy importante acá. Estoy colocando acá jornada y me tira un 0. Ahora bien, esto ya lo habíamos visto en su momento, cuando habíamos visto lo que sería la palabra val. En este caso, lo que sería la función val en su momento. Pregunta para ustedes. ¿Por qué el número sí está apareciendo como tal dentro del textbox? Pero ¿por qué cuando coloco yo algún texto tira 0? Pregunta. Esto es una especie de retroalimentación. A ver si nos recordamos de cuando vimos el tema de la función val. Gracias. Vamos a ver acá el chat. Así es, Juan. Así es. Muy bien. Como dijo su compañero, la función val solamente se utiliza cuando se van a ingresar datos de tipo numérico. Entonces acá, por ejemplo, estoy especificando yo txt1.text
valor, o sea, el valor que en este caso del dato que se vaya a ingresar acá. Por ejemplo, si en el input box usted coloca un número, automáticamente el número entra al text box con el dato numérico como es. Pero cuando colocamos una letra o una palabra, lo que pasa acá es lo siguiente. Cuando colocamos una letra o una palabra, lo que hace val es convertir ese texto en su valor numérico real. Y claro está, como ya habíamos hablado hace tiempo, las palabras no tienen ningún valor numérico. O sea, la palabra mesa, la palabra árbol, ninguna de esas palabras tiene un valor numérico real. Al menos en nuestro lenguaje de idioma español, no se le ha asignado un número a esas palabras y mucho menos a las letras. Eso hablando obviamente en áreas de idioma español, en hablas de lingüística. Sin embargo, si trasladamos esto al campo de programación o al campo de la matemática, nosotros le conocemos como variable si en algún momento esa palabra funciona como una variable, es decir, como una palabra que alberga dentro de ella un valor. Sin embargo, este no es el caso. Entonces, cada vez que se ingresa una palabra en el input box, automáticamente val convierte ese dato, que en este caso es el texto, en un valor numérico real. Y obviamente el texto, como no tiene ningún valor numérico, tira cero. Y caso contrario con los números. Cuando obviamente se coloca el 18, obviamente el 18 se coloca como 18 en el text box porque obviamente el 18 es un número. Su valor numérico absoluto y real es el número 18. Ahora, si yo quiero pasar, en este caso, un texto que se escriba en un input box hacia un text box, simplemente le quito la palabra val. Por ejemplo, vamos a quitar acá. Voy a quitar val. Vamos a guardar acá cambios. Y lo vamos a ejecutar. Por ejemplo, vamos a darle clic nuevamente acá. Vamos a colocar el 18. Y el 18 aparece acá como tal. Vamos a colocar acá, por ejemplo, la palabra Prado. Y aparece Prado como tal. Entonces ahí puede darse cuenta de que ya está aceptando los datos, ya sea texto o numérico. Ahí lo tenemos. Esto obviamente, ¿verdad? Tenemos que saber nosotros muy bien en qué momento colocar la palabra val o no colocarla. En ese sentido, como este es un ejemplo donde estamos metiendo datos y aquí claramente ingrese un dato, ese mensaje está de manera ambigua, se puede entender que pueden colocar un número o bien una palabra, es recomendable no colocarle val porque no sabemos qué es lo que va a meter como dato, un texto o un número. Pero cuando usted ya sabe muy bien lo que quiere, el dato que quiere que metan en su textbox, entonces usted ya coloca la palabra val para que todo número que se ingrese ahí tenga valor numérico real. Ok, esa sería la primera forma. Yo creo que es la más sencilla, la más simple. Y ahora vamos a ver otra forma, que esta es por medio de variable, que es un poquito, no más extenso, pero solamente un par de líneas. Entonces, para esto vamos a declarar una variable. Vamos a colocar acá dim a, as, y muy importante, el problema, bueno, entre comillas, problema de usar variables con los input box es que usted ya tiene que saber muy bien qué tipo de dato se va a ingresar en ese input box. Por ejemplo, dim a como entero. Entonces, con esto yo ya voy a especificar de que el input box que voy a utilizar va a meter solamente números. Porque si yo coloco, por ejemplo, una palabra, me va a tirar error. Va a decir de que no coinciden los datos. Entonces, por ejemplo, voy a colocar esto acá. Voy a crear otro text box para que, no, perdón, voy a colocar otro input box para que esto no se confunda. Voy a colocar lo siguiente. Primero, vamos a hacer de que la variable a sea igual al input box. Y aquí estamos hablando de variables. Ingrese un número. Aquí ya tengo que especificar qué dato quiero yo almacenar. Porque en este punto, recordémonos que a se declaró como tipo entero.
Entonces yo tengo que colocar en mi mensaje del input box, ingrese un número entero, o sea, tratar también de señalar al usuario que tiene que meter un número, porque esa variable que obviamente va a guardar ese dato fue declarada como tipo entero. Entonces aquí estoy colocando, ingrese un número entero y en ese sentido vamos a guardar ese número acá, txt1.text va a ser igual a... Aquí usted puede colocar val de esa manera. Voy a quitar esto por un momentito nada más, lo vamos a quitar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Cuando se le dé clic al botón 6, obviamente va a aparecer el input box. El número entero que se meta en ese input box se va a almacenar dentro de la variable A. Luego, después de que se haya almacenado el número dentro de la variable A, prácticamente vamos a mostrar en el txt1 el valor de A. Vamos a guardar cambios, vamos a ejecutar. Coloquemos acá el 25 y vea cómo el 25 aparece acá. Ahora bien, ¿qué pasa si usted viene y coloca acá foca? Mire, el mismo problema, le tira 0. Esto porque tiene la variable val, pero si le quitamos la variable val, vamos a ver qué pasa. La función val, disculpen. Vamos a ver si le quitamos la función val. Guardamos cambios. Vamos a colocar acá oso. Y vea, aquí me va a tirar error. Ahí está señalando el error donde dice excepción no controlada. En este caso, la conversión de la cadena oso en el tipo integer no es válido. ¿Eso qué significa? Está indicándonos de que estamos metiendo un texto en una variable que se declaró como tipo entero. Ese es el error que está señalando. Y acá algunos preguntarán, o tal vez de pronto la duda que algunos tendrán. Y profe, ¿por qué cuando colocó val le tiró 0? Porque automáticamente val está convirtiendo ese texto en un dato numérico. Automáticamente lo hace. Entonces aquí tenemos otra forma o una segunda forma para meter un dato desde un input box hacia un text box por medio de variable. Y la otra es hacerlo de manera directa, ¿verdad? Entonces usted acá ya decide usted cuál es la mejor opción o cuál le interesa a usted. Por ejemplo, acuérdense, primero con variable, ¿verdad? Mismo resultado y la otra hacerlo de manera directa. Ahora, muy importante acá algo, porque yo espero que obviamente a esas alturas ya no tendría por qué ser duda, pero les quiero plantear esto porque hace algunos días, estando obviamente con uno de los quintos, me plantearon una duda por si era necesario colocar el orden de las líneas, por qué el orden de las líneas son necesarias. Por ejemplo, para todas aquellas personas y en este caso tienen esa duda, ¿qué pasaría si yo hago esto acá? ¿Qué pasa si yo primero coloco esto acá? txt1.text es igual a igual a valor de input box número entero. Vamos a ver primero esto. Vamos a ejecutar acá. Ese número entero, 25. ¿Y por qué tiro 0? Nuevamente lo vamos a hacer. Vamos a detenerlo acá y quiero que observen bien. Ingrese acá. Fíjese muy bien. Ya tiró el 0. Apareció el input box, pero ya tiró 0. Coloco el 50 y le doy a aceptar. Pero no aparece acá. O sea, el 50 básicamente, como quien dice, se lo comió. Y si yo vuelvo a darle nuevamente al botón, aparece 50. Pero obviamente ya el 50 en su momento no lo hizo. Bien, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Por qué primero tiró el 0 y cuando yo metí el 50 ya no lo colocó? Pregunta para ustedes. No sé si pueden analizar esta situación. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué me tiró primero 0 y el 50 que yo coloqué después en el input box ya no lo metió en el text box? No sé si alguien tenga ahí la respuesta. Porque creo que repitió la secuencia, porque primero
Ahí está pidiendo que primero en el TXT muestre el resultado de la variable sin haber declarado la variable. Entonces, al repetir el proceso fue cuando ya mostró el 56, creo. Sí, es como se llama. La respuesta no está al 100%, pero la idea sí la tiene. Al menos sí tiene el concepto de lo que ha pasado acá. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó acá? Acuérdense que esto vamos en orden, de arriba hacia abajo. Lo primero que hizo acá el TXT1 fue mostrar el valor de A, como dijo su compañero. Pero A, si usted se da cuenta, si partimos de esta línea hacia arriba, A ni siquiera tiene valor. O sea, lo único que pasó con A fue que la declaramos como tipo entero, pero en ninguna de estas líneas A tiene valor. Bueno, acordémonos, ¿verdad? Que estos son subprogramas o programas que son aparte, no tienen nada que ver con el que está acá. Pero arriba de esta línea de TXT1, solo tenemos, perdón, acá el private sub. O sea, prácticamente no tenemos nada. El valor de A no tiene valor para nada. Y perdón, acá que les había marcado todo esto, eso no tiene nada que ver con esto. Esto sí no tiene nada que ver. Me estaba acordando de PCIN, pero no, esto no tiene nada que ver. Estos que están acá, estos subprogramas, son programitas independientes, es decir, ellos no tienen nada que ver con este de acá. Entonces, txt1.txt es la primera línea de este subprograma. Y arriba de esta línea no hay nada, está solamente el inicio. Por lo tanto, cuando yo le coloco acá txt1.txt es igual A no tiene ningún valor. Entonces, automáticamente txt1.txt aparece el 0, porque A no tiene valor. Y después, cuando yo digo que A va a ser igual al valor del input box, ingrese un número entero, cuando yo meto el número 50, el 50 se almacena dentro de A. El 50 se almacena dentro de A, pero ya en esa altura ya no se puede mostrar nada. Por ejemplo, vamos a volverlo a hacer aquí con el código a la par. En este momento, A no tiene valor. Ingrese con variables. Ve ahí que ahí apareció el 0. Primera línea que se tiene que mostrar es en el txt1, se tiene que mostrar el valor de A, pero A no tiene ningún valor en este momento. Por eso que en el textbox aparece 0. Segunda línea que se ha ejecutado es la del input box. Dice A va a ser igual al valor que se ingrese en el input box. Entonces, si yo coloco acá el número 18 y le doy a aceptar, ese 18 se almacenó dentro de A. Y ahí quedó el programa. Ahí básicamente se terminó todo. Entonces, si yo le vuelvo a dar clic nuevamente a este botón, aparece el 18. ¿Sí? Vuelve a aparecer el 18. Como dijo su compañero, o sea, se repite el ciclo. Solo que ya en este punto A ya tiene valor. El valor que se ingresó anteriormente fue el 18. Por lo tanto, si acá txt1.text va a ser igual al valor de A. Y el valor de A, la última vez que yo le coloqué un dato A, tenía 18. Por eso se mostró. Si yo coloco acá un 50, aceptar, el 50 ya se almacenó dentro de A. Pero no aparece acá porque debajo de esta línea ya no hay nada que mostrar. Si yo le vuelvo a dar clic a este botón, va a volver a aparecer el 50. Porque va a decir acá, txt1.text es igual a, ¿cuánto valía A la última vez que lo vimos? 50. Entonces ahí es que el número que ingresó en el input box no se puede colocar dentro del text box de acá. Porque debajo de esta línea no hay absolutamente nada. Tenemos que llevar un orden. Es como, por ejemplo, algo así muy sencillo, que usted quiere al banco a cambiar un cheque y va al banco y no lleva el cheque. Entonces, lo primero que hay que hacer es obviamente agarrar el cheque y meterlo a la bolsa y luego ir al banco. Cuando ya estemos allá, obviamente lo cambiamos. Pero no podemos ir al banco sin llevar el cheque, porque entonces nos va a tocar regresar nuevamente. Entonces tenemos que tener acá un orden en nuestras ideas a la hora de plantear el programa. En este orden yo me propuse, lo primero que yo tengo que hacer es obviamente recibir el dato. Recibo el dato por medio del input box y lo guardo en la variable A.
Luego lo que voy a hacer es mostrar ese valor de A en el txt1 porque yo ya tengo ese valor. Y entonces, cuando yo lo ejecuto, mi programa ya tiene un orden. Por ejemplo, le doy clic acá, ingreso un número, en este caso 50, estoy ejecutando esta línea del val. Al momento de aceptar, ya el 50 aparece en el textbox. Tomo el número y lo muestro. No puedo primero mostrar el número y después tomarlo, que era lo que estaba haciendo anteriormente. Por eso es muy importante tener orden en lo que sería a la hora de colocar nuestras líneas, porque me he dado cuenta que hay algunos que hasta estas alturas del partido no tienen idea de cómo realizarlo. Y eso obviamente ya es un síntoma muy grave, porque si no tenemos idea es como que nunca me salió de cuarto. Así que por favor, jóvenes, eso era lo que quería aclarar acá el día de hoy con ese tema del orden de las estructuras. Primero se toma el número, después se muestra. No puede mostrar algo que no tiene primero y después tomarlo. Bien, vamos a colocar acá el otro ejemplo para el que no necesite. La otra forma era hacerlo de manera directa. txt1.text es igual. Si usted quiere meter datos de texto o numéricos, pues entonces acá le recomiendo solo colocar input box sin colocarle val, ya que colocarle val significaría estar convirtiendo ese dato en dato numérico. Y yo no quiero eso. Input box, vamos a colocar acá. Ingrese un dato. Entonces allá tenemos dos formas. Aquí se va a ejecutar dos veces un input box. El primer input box es para meter un número a la variable. Ahí lo tenemos. Este segundo input box es para meter ya cualquier dato, puede ser número, puede ser texto. Y ahí lo tenemos. Dos formas distintas para poder meter datos de un input box hacia un text box. O bien puede ser hasta una label o un botón. Bueno, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta hasta el momento sobre este punto. Que esto básicamente se usa mucho cuando se hace una programación con bases de datos. Pero, bueno, por lo general se hace eso con esto. Cuando se meten los datos por medio de input box y ya solamente se van cayendo, diríamos, uno por uno en sus respectivos text box. Bien, ahora vamos al otro. Vamos a hacer un programa donde vamos a sumar dos números enteros solamente utilizando input box. Y vamos a mostrar la respuesta por medio de un MSG box. Entonces, para ello voy a copiar acá. Voy a copiar este, lo pegamos. Vamos a colocarlo por acá y le vamos a colocar como nombre btn7. Y con este de acá vamos a finalizar. btn7, como nombre le voy a colocar inputs7 con variables. Y entre paréntesis le voy a colocar suma. Bien, ¿qué vamos a hacer acá entonces? Cuando ejecute este botón, va a permitir el ingreso de dos números por medio de un input box y me va a mostrar la respuesta por medio de un MSG box. Bien, para ello hacemos entonces a continuación lo siguiente. Vamos a darle doble clic a este botón. Como son dos números enteros, perdón, vamos a colocar números de tipo decimal para que metamos decimales también acá. Dim B as, en este caso, double. Por aquello de que quieran sumar entero con decimales, pues mejor colocamos como doble. Y vamos a colocar no solamente la B, sino que vamos a hacer también la C, porque son dos números. Y vamos a ver, sí, solamente esos dos. Bien, primero lo que voy a hacer es solicitar un input box. Voy a colocar acá B va a ser igual al valor que se ingrese en el input box número 1. Input box. Y vamos a colocar acá. Ingrese dato numérico. Bueno, solo ingrese su primer dato, no. Ingrese su primer número nada más. Entonces, ingrese su primer número. Cuando ese número haya sido ingresado, se va a almacenar directamente en B. Luego, vamos a copiar esto, porque el tiempo ya se me va a acabar, quedan 5 minutos. Vamos a colocar ahora la variable C. Y le voy a colocar acá, ingrese
segundo número. Y el segundo número que se ingrese en el otro input box se almacena en C. Y ojo, muy importante, este no es un solo input box, estos son input box distintos, o sea, son aparte. Uno es para meter el valor que va a ingresar en B y el otro es para meter el otro valor que va a ingresar en C. En ningún momento estoy usando un input box para meter valores en ambas variables. Y eso es importante que esto quede claro. Luego vamos a colocar acá MSG box. Vamos a colocar acá la suma de sus dos números, ingresados es, y vamos a colocar acá coma, C más B. Perdón, aquí vamos a colocar in. No es coma yo necio con esto, como poder apreciar in, pero es C más B. O B más C, como usted le quiera llamar. Aquí igual esto es una... El orden de los factores no altera el producto. Vamos a guardar acá los cambios. ¿Qué estamos haciendo? Solicitamos primero los números y los guardamos cada uno en sus respectivas variables y luego, por último, mostramos la respuesta de la suma de esos números. Vamos a ver entonces el resultado. Vamos a presionar acá. Ingrese su primer número, 10. Ingrese su segundo número, el 50. La suma de sus números ingresados es 60. Estamos bien, así en este caso funciona el programa. 55.5, perdón, y 4.2. La suma de sus números ingresados es 9.7. Entonces, de esa forma, pues estamos viendo de que nuestro programa funciona correctamente. Y es aquí como pues con esto finalizamos este tema de los input box, donde el día de hoy pues hemos aprendido dos cosas muy importantes. Primero, en algún momento si les llega a servir, cómo pasar datos de un input box hacia un text box, ya sea por medio de variable o hacerlo de manera directa. Y también hemos aprendido el día de hoy cómo meter, obviamente, datos de un input box y guardarlos en una variable y, obviamente, presentar el resultado por un MSG box. ¿Estamos? Eso básicamente sería el tema del día de hoy. Ya acá, pues con esto, usted ha visto cómo se puede manejar los input box ya con variables. Y pues para la próxima semana próximo día viernes, perdón, voy a estar entregando lo que sería la tarea 2. Puede ser que lo haga este viernes o sea hasta el otro. Entonces, para que ya vayamos avanzando en el tema, ya que el próximo tema que vamos a ver en clase, que va a ser el día viernes, vamos a estar trabajando lo que serían las sentencias. Es decir, el famoso sí entonces que nosotros trabajamos en PCIN, aquí se conoce como if then, y también vamos a estar trabajando el ciclo para, o el ciclo for, o do while también, acá en Visual Basic. Es decir, vamos a hacer un parón acá con lo que es la programación de controles, porque ahorita solo hemos venido programando controles y funciones, botones, textbox, labels, picture box. En este caso, funciones como MSG box, perdón, e input box, hemos aprendido cómo programarlos, pero vamos a hacer una pequeña pausa porque necesito también mostrarles a ustedes cómo trabajan acá las sentencias, tanto if, then, y lo que sería for y do while, es decir, cómo trabajar ciclos y sentencias condicionales acá en Visual Basic. Una vez que se hayan visto esos temas, vamos a volver a retomar el tema de los controles, que nos hacen falta todavía varios. Bien, no sé si tengamos alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, chicos, entonces con eso finalizamos acá la clase del día de hoy. Entonces nos estaríamos viendo el día de mañana. Mañana nos toca compu. Y recordando, por favor, a la persona pues que ya sabe lo de la tarea, me hace favor de enviarlo al correo correcto. Que todos tengan feliz día, feliz tarde. Los veo mañana ya por el colegio. Con permiso.